Continuamos en Habla del Pueblo. Aparecía Laura Bozzo, quien dijo que Fujimori era un Hitler peruano. El año 95, de un día para otro, después de este fraudulento proceso electoral de ese año, se cambió de camiseta, traicionó, por ejemplo, a nuestro fundador, don Ricardo Belmont Cassinelli. Eso es parte de la historia y está documentado. Este tipo de actitudes que después reciben todo el apoyo en la televisión para, vamos a llamarlo así, meterse en la mente de las personas y meterle una serie de adicciones muy peligrosas que hasta ahora nos cuesta salir de ellas. Buenas noches, estamos con la segunda pregunta, tema de debate. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, señor. Le habla Jaime García, señor, de La Molina. Mucho gusto, ¿qué tal? El peor periodo de la corrupción ha sido durante los años del primer periodo de Alan García. Pero sería importante relucir, ¿por qué no tomamos el ejemplo de los años 50? Donde la educación y el presupuesto fue bien enfocado a un mayor presupuesto para la educación, en donde se construyeron todas las grandes unidades escolares, el Pedagógico Nacional. Sí, la pregunta es ¿cuál de los últimos gobiernos, ¿no? Entonces, para no mezclar el tema anterior con este. Gracias por su respuesta. Siguiente participante. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, señor Romero. ¿Qué tal, caballero? Señor Romero, para mí el gobierno más corrupto de la historia del Perú es Fujimori. Y sigue la corrupción. El señor presidente no cumple su promesa de dar esa ley que iba a combatir la corrupción. Bien, señor. Es más, el señor presidente se ha pasado a la derecha y gobierna ahora a la derecha, y como Fujimori también son derechistas, gobiernan ellos. Bien, señor, por la respuesta que nos ha dado. Siguiente participante, buenas noches. Hola, estamos en vivo, adelante. Lo escucho. ¿Aló? Señor, yo creo que el gobierno más corrupto, pues, tenemos que reconocer que es el gobierno de Alan García. Nosotros, las personas que tenemos más de 30 años, recordamos cómo se ha vivido en el gobierno del señor Alan García con todos sus ministros corruptos, ya que los jóvenes no sepan cómo esa época se ha vivido, cuántas personas han muerto. ¿Por qué? Porque ese tiempo no encontraban ni leche para que tus hijos para que tomen. Bien, señor, gracias por su respuesta. Muy concretos los amigos en su participación, por favor. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Le habla la señora Linda Rodríguez de Cercado de Lima. Yo pienso que el gobierno más corrupto en estos últimos años ha sido el gobierno del señor Fujimori. Por todas las cosas que hemos visto, por todas las cosas que seguimos viendo, y desgraciadamente tanto el gobierno del señor Alan García como el del señor Toledo le siguen el juego, ¿no? Parece Bien. que ellos también van en el mismo camino. Muchas gracias por su participación. Más ciudadanos en la línea. Control Maestro nos va a dar más o menos una fotografía de lo que estamos escuchando hoy frente a quién sería el que representó al gobierno más corrupto en nuestra historia reciente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Le hablo de San Martín. Mire, no se sabe en realidad cuál de los gobiernos han sido corruptos, el más corrupto, pero de hecho que todos los gobiernos, y el que se ve claramente es el de Fujimori, ¿no? A través de Montesinos. Bien, señor, pero muchas los gracias. demás no se sabe porque al final más escondido por lo bajo, claro. ¿no es cierto? Bien, caballero. Siguiente participante. Muy buenas noches. Adelante con la respuesta. Aló, buenas noches. Yo Bienvenido. creo que el gobierno más corrupto ha sido el del señor Fujimori. No, yo soy un ciudadano de Nazca, Marcona, y prácticamente allá en el sitio de Marcona es una minera, la minera Shogun Hierro Perú. Prácticamente este señor ha vendido prácticamente las tierras de este pueblo, porque realmente ahí no hay expansión territorial, prácticamente los chinos se hacen dueños del agua, ¿no? Y yo creo que para mí el gobierno de Fujimori ha sido lo peor. Gracias por llamarnos. Siguiente participante, buenas noches. Esto es Habla el Pueblo, adelante, por favor. Buenas noches, Bienvenida. Me llamo Jenny. Para mí el peor gobierno que ha sido Fujimori, con su aliado, que es él, ¿no? Su aliado. Ya estoy un poco nerviosa, y Alan García también. Bien, muchas gracias por su respuesta. Se refería al aliado
al tío Vladi. Buenas noches, le damos la bienvenida. ¿Aló? ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, yo hablo, representando quizás a mucha gente, ¿no? A nivel de todos los gobiernos, para mí, ¿no? Porque yo tengo 55 años. Y durante toda esa época... ¿Qué gobierno dijo? El gobierno de Arnold García. Bien, señor. Muchas gracias por su participación. Hay muchísimas llamadas en línea. Le damos